Hay crímenes que rompen el alma, hay otros que rompen la confianza absoluta en el Estado. En un país inmerso en una crisis de seguridad declarada guerra interna, se espera que los uniformados sean nuestro escudo de protección, que el Estado proteja a sus ciudadanos. Pero en Guayaquil, Ecuador, en 2024, 4 familias descubrieron que a veces el peligro no viene del crimen organizado, viene justamente de personas que juraron defenderlo. Este no es un caso de desapariciones ni pérdidas por delincuentes comunes. Es un crimen con un nombre oficial: desapariciones forzadas. La diferencia es abismal porque apunta directamente a la impunidad. Bienvenidos a Casos en la Sombra. Hoy damos luz a la infamia que la política y el silencio quisieron enterrar. El caso de 4 niños en Guayaquil. Para entender la magnitud de esta traición, primero debemos saber a quienes perdimos. Eran 4. Ismael Arroyo, de 15 años. Su hermano, Josué Arroyo, de 14 años. Nehemías Alboreda, de 15 años. Y el pequeño, Steven Medina, de tan solo 11 añitos. Era tan solo eso, niños, jugando a fútbol cerca de su casa, yendo a la escuela, ajenos de esa guerra que tanto se hablaba. Su familia, personas trabajadoras que de la noche a la mañana vieron cómo sus vidas se convertían en una pesadilla de negación y de mucho dolor. La tranquilidad se rompió el día 8 de diciembre del 2024. Los niños se encontraban cerca de un centro comercial volviendo de un partido de fútbol. La versión que reconstruyó la Fiscalía después de la lucha de la familia fue devastadora. Un grupo de uniformados en 2 patrullas detuvieron de forma ilegal y sin justificación a los 4 menores. Cámaras de seguridad captaron ese momento. Esto no fue un secuestro anónimo, esto fue una operación, fue un abuso de autoridad en plena calle. El miedo se apoderó de las familias. Sus hijos estaban desaparecidos y la única pista era la más dolorosa de todas. Quienes se los habían llevado, presuntamente, eran militares. El Estado tenía a los niños, pero el Estado no sabía nada. Y la verdad estaba a punto de ser silenciada. La versión oficial fue inmediatamente un muro de silencio. El Estado se limitó a decir que los niños habían sido liberados por los uniformados, que el asunto estaba resuelto, pero ¿liberados dónde? ¿Por qué se ignoró la llamada del padre de Josué e Ismael, en la cual alertaba que los uniformados los habían golpeado y dejado botados en Taura, desnudos y asustados? El verdadero encubrimiento político apenas comenzaba. La terrible verdad no pudo ser contenida por mucho tiempo. Los restos de los 4 menores fueron encontrados en una zona rural,
cerca de la base aérea ecuatoriana, FAE, en Taura. Ya no solo eran restos. La autopsia reveló que habían sido calcinados. Será producto de la quema, incineración de los mismos. Y lo más escalofriante es que presentaban impactos de bala en la cabeza. El informe es que existen impactos de bala en los 4 cadáveres, al menos uno. Se identifican restos. Steven Medina, el niñito de 11 años, el más pequeño inimputable, había sido ejecutado. Este hallazgo dinamitó la versión oficial. Era un crimen brutal con huellas de militares. Una clara intención de desaparecer la evidencia. En lugar de admitir el crimen, el discurso oficial se blindó. Altos funcionarios negaron rotundamente la existencia de la desaparición forzada. Su defensa se basó en una supuesta guerra interna. Esto es un pretexto, como denuncia los organismos de derechos humanos que sirven para criminalizar a los niños y a los jóvenes empobrecidos, tal y como era Josué Ismael Nehemías Steven. Es una doble injusticia. Primero los ejecutan y después manchan su memoria. Aunque el encubrimiento empezó a caer gracias a una fisura interna. 3 de los 17 procesados militares pidieron cooperación eficaz. Fue bajo esta delación premiada que la verdad se comenzó a destapar. Los niños fueron golpeados y humillados repetidamente por sus captores antes de ser ejecutados. La misma institución que te vende seguridad te tortura y te ejecuta. En un país inmerso en una crisis de seguridad, declarada la guerra interna, se espera que los uniformados sean nuestro escudo protector. El caso se convirtió en una guerra de trincheras legales. La versión de los militares era que los niños se habían quemado de forma accidental o que la culpa recaía solo en los 3 militares delatores. La fiscalía no se detuvo allí. Las pruebas que lograron obtener fueron implacables, demostrando un crimen organizado. Se pudo confirmar que los cuerpos no fueron calcinados en el lugar donde fueron encontrados. Eso significa que fueron trasladados post-mortem. Todo parece una meticulosa operación para ocultar la evidencia y los cuerpos lejos de la base militar. Los militares implicados revelaron un patrón de maltrato y de humillación hacia los jóvenes horas previas antes de su ejecución. Era el ejercicio despiadado del poder sobre la indefensión. En este punto, el caso trasciende a Ecuador. La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, el CID, y la Oficina de la ONU de los Derechos Humanos no pudieron quedarse callados. El mensaje era claro. La desaparición de menores de edad a manos de los servicios de seguridad eran una de las violaciones más graves. Y el Estado ecuatoriano tiene la obligación de ir hasta las últimas consecuencias. La presión internacional fue crucial para que el caso no diluyera en burocracia militar.
Las organizaciones no solo exigían la cadena de mando, sino también la reparación integral para las familias, ya que no solo perdieron a sus hijos, también tuvieron que soportar la humillación y, sobre todo, la negación oficial. En medio de toda esta batalla legal estaba el dolor de las madres. Ellas fueron las verdaderas investigadoras y las que rompieron el pacto de silencio. Donde un país, su norma es la impunidad, ellas eran el motor de justicia. Ver a las madres de Ismael, Josué, Saúl en las marchas con las fotos de sus hijos calcinados, eso era un grito de auxilio que no podemos ignorar. El objetivo de este documental no es solo relatar el crimen, es recordar a los responsables. La justicia por desaparición forzada no tiene fecha de caducidad. Mientras que los militares sigan siendo encubiertos por las mismas instituciones que deben ser transparentes, las madres seguirán pidiendo y exigiendo respuestas. En Casos en la Sombra, nuestra misión es ser la lupa y el foco sobre estas injusticias. Estos 4 niños no murieron, fueron silenciados por aquellos que tenían un deber. Nuestro deber es asegurarnos que el silencio no se imponga. Hoy, mientras que grabo este documental, la investigación sigue su curso legal, gracias a la presión social. Tras la formulación de cargos, 16 militares están cumpliendo preventiva. Esto no es una condena final. Esto es una victoria de la Fiscalía contra el encubrimiento del Ministerio de Defensa. La instrucción fiscal continúa buscando la cadena de mando completa y la verdad detrás de la traición de Estado. Y ahora me gustaría saber de vosotros. ¿Creéis que la verdad completa de la cadena de mando saldrá alguna vez a la luz? Deja tu opinión en comentarios. Tu interacción mantiene viva la memoria de Ismael, Josué, Saúl y Steven, ya que podemos darle luz y seguir dando presión a muchos más lugares. Vamos a hacer una cadena. Y si este documental te ha impactado, suscríbete y comparte para que llegue a más personas y que podamos llegar a la verdad de todas estas injusticias.